Saludos amigos de Cultivarte y bienvenidos a este nuevo encuentro. Juntos ya estamos listos para transitar los senderos del arte de cultivar. Los jardines botánicos son exóticos santuarios de plantas. Son además destino obligado para cualquier persona que llega a un lugar donde exista uno de ellos. Pero ¿sabemos realmente qué es un jardín botánico? ¿Para qué? ¿Y por qué existe? Al Jardín Botánico de Santi Spíritus hemos llegado en esta oportunidad. Aquí vamos a conversar con sus especialistas que nos dan la bienvenida y nos van a mostrar cada rincón verde de este maravilloso lugar. Si ya está listo, comenzamos. Al acudir a los jardines botánicos, tanto niños como adultos obtienen nociones básicas de educación ambiental y respeto por la naturaleza. El jardín botánico contribuye al desarrollo de una conciencia pública sobre la importancia de la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad vegetal a través de los conocimientos y logros del personal académico. Su misión es investigar la diversidad, el uso, el manejo y la importancia cultural de la flora espirituana y cubana en general y de algunas familias botánicas en particular, así también como promover el uso sostenible, la conservación in situ y ex situ de dicha flora, difundir su conocimiento a la comunidad científica y a la sociedad en su conjunto. Bueno, bienvenidos amigos del programa Cultivarte. Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de Santi Spíritus y les vamos a brindar una panorámica sobre todas las actividades que realizamos por acá. El Jardín Botánico de Santi Spíritus es una institución científica, investigativa y recreativa que surge como una gran idea de nuestro comandante en jefe cuando inaugura el Jardín Botánico Nacional sobre crear en toda nuestra geografía nacional una red de jardines botánicos que representaran todas las principales formaciones vegetales que existen en nuestro país. Nuestra provincia, Santi Spíritus, tuvo la gran dicha o la gran ventaja de ser una de las que cuenta hoy con un jardín botánico provincial, que también tiene la gran ventaja de ser el más cercano al centro histórico de la cabecera provincial. O sea, es el único jardín botánico en nuestro país que se puede acceder a él incluso a pie. En él atesoramos una gran colección de especies, tenemos 437 especies en total, algunas son endémicas, otras están amenazadas y forman parte de nuestra conservación ex situ por acá. Contamos con 5 especialistas, 4 técnicos, una plantilla de 14 obreros que son los encargados de brindarle mantenimiento a todas estas áreas para acá y encargarse de que siempre se permanezca bello y permanezcan conservados nuestros ejemplares. Tenemos varias áreas, dentro de las áreas expositivas, solo un 30% de nuestra extensión total de terreno, que son 63,4 hectáreas, solo en estos momentos 4 áreas se encuentran abiertas al público, como son las plantas ornamentales, el bosque de galería, el palmetum y las plantas frutales, donde atesoramos frutales tanto tradicionales como no tradicionales. Tenemos un área, o sea, las áreas administrativas, tenemos las oficinas, tenemos el vivero, donde en el vivero nos encargamos de reproducir las plantas para la conservación tanto in situ como ex situ, o sea, plantas que se reproducen para comercializar a la población, para que las personas puedan adquirir especies ornamentales, especies interesantes, y también reproducimos las plantas con las que fortalecemos las poblaciones naturales de nuestros principales ejemplares de acá del jardín. Bueno, en estos momentos entonces les propongo seguir conociendo mucho más sobre nuestras colecciones y todas las especies de plantas que atesoramos acá en nuestro Jardín Botánico Provincial. El origen de los jardines botánicos se remonta a la antigüedad. A lo largo de su historia han desarrollado distintas funciones, lúdicas, medicinales, ornamentales, de aclimatación de especies, didácticas, entre otras. En la actualidad, sin perder sus valores tradicionales, los jardines asumen nuevos retos relacionados con la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y también la investigación.
El Jardín Botánico Espirituano dispone de un total de 63,45 hectáreas para sus colecciones vivas, cuyo diseño de zonificación funcional comprende 15 zonas, de las cuales 4 están abiertas al público: plantas ornamentales, árboles frutales conocidos y exóticos no tradicionales, bosques de galerías y palmeras cubanas y exóticas. Algunas especies raras, como el árbol que produce la goma arábica, un espesante utilizado en la industria farmacéutica, están presentes aquí. Estas zonas abarcan poco menos de la mitad de la extensión total, accesibles e interconectadas por un sendero. Las demás se encuentran en diversas fases de desarrollo. Como parte del recorrido nos encontramos en una de las áreas más interesantes del Jardín Botánico, donde se fusionan el área de plantas ornamentales floridas con no floridas. Aquí específicamente tenemos plantas más bien de porte arbóreo, plantas de un porte bastante elevado, producto también de la extensión del terreno que nos da este beneficio. Tenemos ejemplares muy interesantes, tenemos ejemplares como el sabicú o Lysiloma sabicú, que es una planta endémica que tiene categoría de amenaza, está vulnerable. Bueno, tenemos una planta también muy interesante que es la goma arábica, es una planta que se confunde mucho con la aroma amarilla o acacia farnesiana, pero realmente no tiene la capacidad reproductiva que tiene la especie anterior, por lo cual no es invasora. Es una planta de la que se extrae también un látex que sirve también para la fabricación del caucho y es una de las curiosidades que tenemos para mostrar en esta área. Tenemos ejemplares como la Grevillea robusta, que es una planta muy ornamental, muy interesante, utilizada en jardinería tanto en hoteles como en otras áreas. También habita naturalmente en nuestros bosques, como el ecosistema de montaña de topes de Collante. Como les había mencionado anteriormente, una de las misiones fundamentales del Jardín Botánico es la conservación de la flora y la vegetación espirituana. Para ello, esta conservación se realiza en dos modalidades fundamentalmente, la conservación in situ y la conservación ex situ. ¿Qué significa esto? La modalidad de conservación in situ son todas las acciones de conservación que se realizan para una especie o formación vegetal determinada en sus ecosistemas naturales. O sea, todas las acciones que se realizan para que las plantas o sus hábitats naturales no desaparezcan donde realmente deberían estar en la naturaleza. Para ello realizamos un fuerte trabajo de educación ambiental, con las comunidades donde habitan estas plantas. También trabajamos la parte investigativa, se realizan muchos proyectos de investigación y que nos dan todo el cúmulo de conocimiento que necesitamos para saber qué acciones son las más indicadas para conservar la especie en su hábitat natural. La modalidad de conservación ex situ es cuando nosotros traemos ejemplares de estas especies hacia las áreas del Jardín Botánico de Santi Spíritus. Tenemos varias áreas para ello. Las plantas se van cultivando acá, primero las aviveramos, las fortalecemos, pasan a nuestras áreas también y de esta manera se las podemos mostrar al público para que las personas tengan acceso y también conozcan sobre estas plantas. Porque hay una frase ambiental muy interesante que dice que no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. De ahí la frase que rige la actividad de educación ambiental acá en nuestro Jardín Botánico. Para ello también hemos trabajado en varios proyectos como el proyecto de especies amenazadas de Casilda, un proyecto que concluyó en el año 2020. En el mismo logramos, gracias al financiamiento, logramos establecer un área de arenas cuarcíticas acá en el Jardín Botánico de Santi Spíritus. Se trajo un poco de material de este ecosistema y se plantaron principalmente 3 de los 5 endémicos estrictos locales que se encuentran en esta localidad. Hablando un poco más sobre esta localidad, podemos mencionar que es un área de 50 kilómetros cuadrados de extensión, donde hay un cúmulo de arenas cuarcíticas, un suelo muy específico y producto de la especificidad de este terreno es también la especificidad de la flora y la vegetación que en él crece. En esta área existen 5 endémicos estrictos locales como son la papita enana, la guayabita de Casilda, el oreganillo de Casilda, el Crossopétalum hermani y la Moshiera crenulata. Ya tenemos 3 de estos ejemplares acá en el Jardín Botánico con un éxito total en su reproducción. Le hemos logrado ya ejemplares adultos, ejemplares que incluso se están reproduciendo, como la papita enana, la guayabita de Casilda y la Condea ribulari o oreganillo de Casilda. Plantas que se les hicieron estudios fitoquímicos en este proyecto y todas demostraron tener un gran potencial como plantas medicinales. Está próxima a recibirse esa publicación y ya sabremos específicamente cuáles serán sus bondades y para qué podemos utilizarlas. Esto, como parte del trabajo, nos daría ya un gancho para explicarle a las personas las razones para conservar estas especies, que ya no son solo porque son bonitas o que sean interesantes, que también ya tienen una aplicación para la vida del ser humano.
La extracción no sostenible de recursos vegetales, el cambio en el uso del suelo, el calentamiento global del planeta y otros factores derivados de la actividad humana han alcanzado un punto crítico y están poniendo en riesgo alrededor de 60.000 especies vegetales en todo el mundo. En Cuba se han clasificado más de 6.500 especies propias de la isla o de la zona del Caribe. Al menos 50% de las especies de plantas cubanas están en algún nivel de riesgo, ya sea que están extintas en el medio natural, en peligro de extinción, amenazadas o requieren alguna protección especial. Jardines botánicos de todo el mundo participan activamente en la conservación vegetal. Los más de 2.500 jardines botánicos, de un total de 165 países, mantienen representadas en sus colecciones más de 80.000 especies, casi un tercio de las especies de plantas vasculares del mundo. La labor de los jardines botánicos ha sido históricamente muy valiosa, además de constituir espacios para la protección de especies que pueden estar amenazadas o en peligro de extinción. También han operado como lugares para la reproducción de especies llevadas desde sus sitios de origen. Obviamente los jardines botánicos tienen otros propósitos socialmente más aceptables, como por ejemplo ser lugares donde los visitantes pueden conocer plantas de regiones distantes a la localidad del jardín, o también como centros de intercambio de información acerca de las plantas. Dentro de las áreas del jardín botánico, el área ornamental tiene una extensión de casi 5 hectáreas y es una de las áreas más longevas dentro del jardín y bueno, es de las que están abiertas al público una de las más visitadas. El área está dividida en diferentes zonas teniendo en cuenta diferentes criterios a la hora de organizar las especies. En el caso, por ejemplo, de los criterios fitogeográficos, tenemos las plantas cubanas, el bosque martiano y en el caso de las especies por el criterio decorativo tenemos plantas floridas y plantas no floridas. También hay una colección pequeña de palmas exóticas y cubanas dentro del área de plantas autóctonas cubanas. Tenemos representación también de algunas especies que son amenazadas, como por ejemplo el Dendrocereo nudiflora, que está aquí detrás de nosotros, que es el aguacate cimarrón, que es una especie que está en peligro de extinción. Está también la Leucembergia signiflora, que está también en el área de plantas floridas, y otras especies interesantes en el lugar. Pero además de eso, tenemos un área que es el área de plantas xerófitas, donde están las rocallas y las plantas que viven en lugares desérticos. Está también el área de bosque 500, que es un área joven. Hay nuevos proyectos de trabajo, nuevas áreas que van a ser creadas dentro de esta subzona. Pero bueno, tenemos una gran variedad de especies, pero predomina en lo que es el porte arbóreo. El Jardín Botánico desarrolla una labor múltiple relacionada con la preservación de la flora cubana, con promover la cultura ambiental, la recreación sana y el estudio científico de la vegetación de Santi Spíritus y el resto del país, cumpliendo un rol fundamental como centro de exposición y difusión de la naturaleza cubana y de estudio y de preservación de la misma. Figura como centro gestor de la educación ambiental que posibilita el esparcimiento a través del contacto directo con la naturaleza y constituye el único de sus homólogos en el país ubicado a una corta distancia del centro de la ciudad. Fomentar la afluencia de público entre los espirituanos de todas las edades, así como los visitantes foráneos de paso por la Cuarta Villa de Cuba, constituye la mayor aspiración de los especialistas e investigadores del Jardín Botánico de Santi Spíritus.
Buenas, nos encontramos aquí en el área de las rocallas, que es el sitio donde se conserva y se preserva las especies xerófitas. ¿Qué significa? Que son las especies como cactus, suculentas, que viven en terrenos arenosos y de mucho sol, como tal, como los desiertos y tal. Entonces aquí se encuentra una variedad de algunos ejemplares, cactus columnares, algunos cactus primitivos también, algunos ágaves también. También existen algunas variedades como esto, que es el pinito. Se encuentra también, como ven ahí, la corona de Cristo, la pequeña, la mini. Se encuentra, también tenemos un ejemplar que cubre bastante ahí en esa zona, la Sansevieria cilíndrica. A ver, aquí en el área de las rocallas nos encargamos de lo que es la preservación de las plantas xerófitas, de cactus y suculentas como tal. Tenemos un ejemplar que está en peligro crítico, que es la Leuenbergeria signiflora. Se encuentra allá, tenemos varios ejemplares, pero aquí tenemos una buena representación del género. En la conservación del área de las rocallas, bueno, pues se inicia la chapea, ya que aquí debe existir un terreno arenoso, ya que es su ambiente, en el ambiente en el que deben recrear esta parte de aquí, de este pequeño mini ecosistema como tal, para que esas plantas puedan estar como en su hábitat natural como tal. Entonces se hacen podas, se tratan algunas enfermedades y hongos, también se cortan, se decapitan como tal por esqueje para la reproducción y mantención de la especie. Tenemos también grandes proyecciones como tal, agrandar a capacidad de terrario a grandes escalas las variedades que tenemos aquí, incrementar variedades diferentes, jugar con los diseños, agrandar como tal la zona de las rocallas para que todo el público pueda venir y pueda llevarse una buena impresión del lugar, de lo que es en la zona como tal de rocallas y cactáceas. Los jardines botánicos son centros de investigación científica en diferentes disciplinas de la botánica, además de bibliotecas especializadas, archivos y colecciones de plantas vivas, incluyen herbarios. Realizan actividades de carácter divulgativo o educativo, especialmente en los aspectos relacionados con la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural. Se pueden observar plantas raras o no habituales, o bien árboles de excepcionales dimensiones. Asimismo, plantas adaptadas a ambientes especiales, raras o inexistentes en el contexto urbano y que ayudan al visitante a comprender la extraordinaria capacidad de adaptación de los vegetales a los diferentes hábitats. El campo, el laboratorio, la biblioteca, el herbario y el jardín botánico constituyen elementos fundamentales para que el taxónomo lleve a cabo sus estudios de vegetación de la flora mundial. La finalidad fundamental del herbario es el estudio de la flora mundial, y específicamente en cada, o sea, se va especificando por países, y en este caso el herbario del Jardín Botánico de Santo Espíritu estudia fundamentalmente la flora de la flora espirituana y además la flora del país en general. En estos momentos el Jardín Botánico de Santo Espíritu cuenta con varias áreas de estudio, como el Parque Nacional Caguanes, las arenas cuarcíticas de Casilda, las 5 localidades donde se encuentra el Melocactus guitarti, que ahora pasó a Melocactus curvispino, los coabales, que tenemos el coabal de San Felipe y el coabal de Minas de Jarahueca. El herbario es donde el taxónomo realiza sus investigaciones de identificación de especies, provee al taxónomo
de material didáctico para la enseñanza, para sus estudios. Lo provee de polen y hojas para la identificación de especies. Tiene como finalidad también aportar información sobre las localidades que sirven de hábitat a las especies, su distribución fitogeográfica. Un herbario puede estar dividido, un herbario especializado y bien formado puede dividirse en especies endémicas, especies cultivadas, especies que son hospederas a plagas y enfermedades. Desde el punto de vista de la taxonomía, las especies vegetales se agrupan por familias, después por género, por especies y dentro de las especies que están las variedades. El herbario puede constituir un centro de información porque atesora exicatas, o sea, las exicatas constituyen vegetales deshidratados, conservados y montados en cartulina con su identificación, con una etiqueta de identificación donde viene el nombre científico, el nombre vulgar, la familia, la localidad donde se encuentra, cualquier otra información que pueda ser útil al taxónomo, como el colector, la fecha de colección, quién determinó que era esa especie. Por lo que los herbarios constituyen una herramienta fundamental para la identificación de las especies. El Jardín Botánico Espirituano contribuye en forma muy significativa a la conservación de la diversidad vegetal de esta provincia, no solo manteniendo en sus colecciones un importante acervo de especies de la flora de esta región, de Cuba y por supuesto otras partes del planeta, sino desarrollando acciones para su uso sostenible, así como programas de educación orientados a formar una conciencia pública sobre la importancia que tiene dicha diversidad. Como les mencionaba, una de nuestras actividades principales es la educación ambiental, que es la actividad que se encarga de crear conciencia en las personas, crear conciencia en la población, para que las personas conozcan y aprendan a amar la naturaleza. Para ello se realizan en tiempos normales, se realizan muchas actividades con las escuelas, círculos infantiles, matutinos especiales, pero bueno, dadas las condiciones que está atravesando actualmente nuestro país, hemos adoptado otras medidas para poder llegarle a las personas sin la dificultad que está presentando en estos momentos el contacto físico. También tenemos en la etapa veraniega, en la etapa estival, siempre realizamos una serie de actividades por acá por el Jardín Botánico, muy interesantes. En estas condiciones vamos a utilizar otras modalidades diferentes, algo atípico, algo nuevo para nosotros incluso. Vamos a utilizar las redes sociales como WhatsApp, Facebook y también los medios de comunicación masiva para lanzar diferentes concursos. Pensamos tener un festival en agosto también donde pueda participar toda la población. Vamos a hacer varios programas radiales y también vamos a realizar una serie televisiva dedicada al Jardín Botánico con los compañeros del programa Cultivarte. En cada programa vamos a empezar a abordar las diferentes áreas que tiene el Jardín Botánico para que todos ustedes puedan visitarnos desde casa. La invitación queda abierta cuando las condiciones nos lo permitan y esta enfermedad, por suerte, nos vaya dejando atrás solamente el mal recuerdo de lo que hemos vivido. Quedan abiertas las puertas del Jardín Botánico para que conozcan un paraíso a las puertas de la ciudad. Los jardines botánicos surgieron en Europa de la mano de las colonizaciones de nuevas tierras, de las exploraciones de los continentes recién conquistados, de los largos viajes en barco y del incesante comercio y tráfico de especies vegetales entre el viejo continente y el resto del mundo. Por otro lado, el coleccionismo casi compulsivo de ingleses, franceses, alemanes y españoles colaboró enormemente con la creación de estos santuarios para plantas exóticas. En los jardines botánicos se comenzó a desarrollar la horticultura
el arte, ciencia y tecnología de cultivar todo tipo de especies, incluyendo las ornamentales, logrando así generar los grandes parques que conocemos hoy, donde crecen plantas de todos los climas del mundo, en espacios especialmente diseñados y climatizados para ellas. Los jardines botánicos, como modelos de una forma de cohabitar con la naturaleza que no está basada en la explotación, pueden ayudarnos a encontrar un hogar entre las demás especies de la Tierra. Así, con la invitación a que disfrute al máximo de este nuestro jardín botánico espirituano, nos despedimos por hoy. Recuerda que la próxima semana, el martes, a las 6:30 de la tarde, volveremos para juntos transitar los senderos del arte de cultivar por Centro Visión. Hasta entonces.